Buenas. Vamos a tratar ahora sobre la corrección de las cuestiones de sintaxis de segundo de bachillerato C. Este es el texto que puse en su momento. Lo bueno de Twitter, de Asar y Viván. No lo vamos a leer realmente. Vamos a pasar directamente a la corrección de las cuestiones porque si no sería un vídeo excesivamente largo. La primera sería: responda a las preguntas que se incluyen más abajo y que parten de la siguiente oración. Luego resultó que fueron 5 meses, pero claro, eso lo sabemos ahora. Este sería un tipo de oración que tendría cierta complejidad. La primera cuestión sería: indique qué tipo de oración es que fueron 5 meses y qué función sintáctica desempeña. Siempre recomiendo que leamos muy bien la oración que nos ponen, que nos acotan en principio como referencia, que sería luego resultó que fueron 5 meses, pero claro, eso ya lo sabemos, sería esta de aquí, sería que fueron 5 meses. Esta pregunta en realidad entraña su complejidad, porque resultó se puede interpretar como un verbo copulativo y también, por tanto, como un atributo. Verbo más que copulativo, semicopulativo, como hallarse, como encontrarse, etc., que son algunos también pronominales. También se puede interpretar, desde mi punto de vista, como un predicativo. Por tanto, por un lado tendríamos que fueron 5 meses, ese que ya nos indica que es una conjunción subordinante completiva, es decir, es una conjunción subordinante típica también de las oraciones subordinadas sustantivas. Y la función sintáctica no puede ser en principio la de copulativo, la que llevaría un verbo copulativo o un verbo semicopulativo de atributo, sino que en realidad sería algo similar que no se puede sustituir ni siquiera por lo, como es el caso, luego lo resultó, queda muy raro también. Y lo más próximo a lo que sería un atributo, en realidad, es el complemento predicativo. La función que desempeñaría en realidad, desde mi punto de vista, sería la de complemento predicativo, en todo caso. Esta oración de aquí. Esta es de las complicadas que os pueden salir, realmente. Bastante complicadas. Y no es habitual tampoco que haga de complemento predicativo una oración subordinada sustantiva, pero menos de atributo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Indique qué tipo de oración es, eso lo sabemos ahora, que viene a continuación. Eso lo sabemos ahora. La tomamos también ese pero claro y qué función desempeña este pero claro. Este pero claro, por un lado, tendríamos, vamos a empezar por el final. El pero sería una conjunción adversativa, podría tomarse como una adversativa. Si lo señalamos como adversativa, realmente nos lo van a dar por válido. Y sería en este caso pues la oración 2, la segunda oración que forma parte también de esa oración adversativa general de luego resultó que fueron 5 meses, pero claro, eso lo sabemos ahora. Y el problema lo tenemos en claro. Claro en realidad es un conector de confirmación. Es algo que va más allá de los límites de la sintaxis. Por tanto, es un conector extraoracional, un marcador discursivo, que le llaman también. Entonces, ese sería el problema, marcador discursivo. Lo podemos poner aquí. Y ese marcador discursivo no lo podemos analizar en sintaxis. Eso tenerlo en cuenta. Así que se saldría de los límites. La función, por tanto, que desempeña no puede ser ninguna. La de claro sería también, en todo caso, puesto que van incluso aislados entre comas. La única función que puede desempeñar es algo que está por encima de la oración. Sería un complemento oracional o sería un modificador oracional. Sería algo que está por encima porque ese claro realmente es un conector discursivo, un marcador discursivo de tipo extraoracional. Y eso lo sabemos ahora, sería una oración.
una oración que formaría parte de esa oración adversativa, y si la tomáramos como una oración simple, realmente pues tendríamos, por un lado sería una oración personal, puesto que tiene también un sujeto tácito u omitido, que sería nosotros o nosotras. Sería a su vez también una oración predicativa, activa y transitiva, por eso de aquí, que sería el complemento directo. Y luego a continuación sería, y además eso y lo, en realidad sería un doble complemento directo, una duplicación de complemento directo, que no suele ser común. Y luego aparte sería enunciativa y afirmativa. Esta cuestión es igual o más complicada que la anterior. Pienso que diría que es más complicada. Y ya por último, analice la composición interna del sintagma 5 meses y diga cuál es su función sintáctica. Fueron 5 meses, luego resultó eso. Luego resultó que fueron 5 meses. Vale. En realidad el sintagma sería un sintagma nominal. 5 sería el determinante numeral, núcleo meses. Esta es la parte infinitamente más fácil. Eso lo fueron 5 meses, queda un poco, puede ser entre atributo o ese complemento, lo pondríamos en todo caso como un atributo, aunque nos chirría bastante ese lo. Fueron 5 meses. También podría ser realmente sujeto, fue un mes, se podría tomar más bien como un sujeto, con un atributo que estaría en todo caso omitido. Y yo me quedaría más como un sujeto, aunque también me chirría. Puesto que si procedemos a la prueba de concordancia, fue un mes, realmente cambiaría el verbo. Fueron 5 meses, fueron 3 meses. Realmente, por la prueba de la concordancia deducimos que 5 meses sería, en todo caso, el sujeto. Vamos a por la siguiente. Responda a las preguntas que se incluyen más abajo y que parten de la siguiente oración. Yo creo que en parte se debió a que en aquella época no compartíamos nuestras opiniones, sino nuestro día a día y nuestros miedos y experiencias, y eso es todo lo contrario a la ira. Indique qué tipo de oración es que en aquella época no compartíamos nuestras opiniones y qué función sintáctica desempeña. La podéis acotar aquí. Observamos también que tiene este nexo, otra conjunción subordinante sustantiva, puesto que aquí tenemos el verbo de la principal. Por tanto, por un lado tendríamos como tipo de oración, esto de aquí sería una oración subordinada sustantiva, debido también a este nexo. Y la función sintáctica yo creo que sería la de complemento directo, puesto que se puede sustituir por lo. Yo lo creo. Que en parte se debió a aquella época no compartíamos nuestras opiniones. Yo lo creo, podría ser. Vale. Indique qué tipo de oración es, eso lo sabemos ahora. Y eso lo sabemos ahora. A ver dónde está. ¿Y qué función? Esta me parece que aquí me colé. Esta es de la anterior. Esta la eliminamos porque esta me colé. Y ahora analizaremos la composición interna de en aquella época no compartíamos nuestras opiniones y diga cuál es su función sintáctica. En aquella época no compartíamos nuestras opiniones. Para empezar, buscamos también el núcleo verbal. A continuación, señalamos lo que sería sujeto y predicado. El sujeto sería tácito, que sería nosotros
nosotras, sujeto tácito. Todo sería, por tanto, esa oración. Como solamente tenemos un verbo, ya sabemos que es una oración simple. Vamos a analizar el resto. Empezamos desde el principio. En aquella época sería sintagma preposicional, complemento circunstancial de tiempo, no creo que vaya mayor problema, núcleo, hasta época, sintagma nominal término, aquella sería el determinante, época sería núcleo. No sería modificador oracional, quedaría fuera de cualquier tipo de sintagma, por si alguien tiene alguna duda. Y luego tendríamos nuestras opiniones. Sería sintagma nominal, complemento directo. No las compartíamos. Se puede sustituir por las. Tendríamos un determinante posesivo, núcleo opiniones y a volar. Sería oración simple, personal, puesto que realmente tiene sujeto, aunque esté omitido. Es importante que, aunque sea analizar solamente un fragmento, yo os recomiendo también que la analicéis si ese fragmento incluye un verbo en forma personal y tiene estructura oracional ese segmento, es decir, ese trocito del texto, pues que lo analicéis como una oración simple, que además eso lo tenéis bastante asumido. Y sería oración simple, personal, predicativa, activa, transitiva al tener el complemento directo, y sería en este caso enunciativa, puesto que está formulando un hecho, pero en este caso lo está formulando de manera negativa. Enunciativa negativa, porque tiene ese no ahí. Esto no tiene mayor misterio. Y ya por último tendríamos: responda a las preguntas que se incluyen más abajo y que parten de la siguiente oración. Las ganas de tener razón vuelven a sustituir las ganas de tener esperanza. Bonita frase. Indique qué tipo de oración es tener razón. Tener razón, por tanto, la tendríamos aquí, la acotamos. Sería, en este caso, una construcción de infinitivo. Recomiendo que si tenéis la construcción de infinitivo delante, si tenéis el infinitivo delante, que lo pongáis como tal. Construcción de infinitivo. Porque el infinitivo hace de verbo principal de la oración. Oración subordinada sustantiva, porque realmente equivale a una. Y la función que desempeña, pues lógicamente sería la de término, puesto que sería término de esta preposición de. Indica qué tipo de oración es tener esperanza. ¿Y qué función desempeña? Tener esperanza lo tenemos aquí y es más o menos similar. Sería lo mismo, sería otra construcción de infinitivo, una oración subordinada sustantiva, y la función sería también la de término, en este caso de esta preposición de. Y ya por último, analice la composición interna del sintagma las ganas de tener razón y diga cuál es su función sintáctica. Por un lado, lo acotamos, vemos que el núcleo es ganas, que está precedido de este determinante artículo, por tanto sintagma nominal. Y de tener razón tendríamos aquí un sintagma preposicional complemento del nombre. Preposicional porque está encabezado por la preposición de, que actúa como núcleo. Y a continuación tener razón, como hemos visto antes, sería una construcción de infinitivo que actúa como oración subordinada sustantiva en función de término, puesto que tiene como núcleo tener, y razón, en este caso, sería un sintagma nominal complemento directo núcleo, puesto que se puede sustituir por la, de tenerla. Todo junto, las ganas de tener razón, sería otro complemento directo. Vuelven a sustituir las, en este caso, puesto que el núcleo ganas condiciona su sustitución pronominal por ese pronombre personal, en este caso átono, que sería las. Y si queremos rematar un tanto la faena, pues señalamos también aquí
el tipo de oración subordinada sustantiva en función de término. Esto me imagino que tampoco sobra a la hora también de analizar este segmento. Y sería, por un lado, nos abstenemos de si es personal o impersonal, puesto que tiene como núcleo un infinitivo. Pasamos directamente a predicativa, activa, transitiva, porque tenemos el complemento directo razón. Y luego ya sería enunciativa, afirmativa. Y esta sería también las últimas cuestiones de sintaxis. Hemos ido prácticamente de la muy complicada del principio a las relativamente fáciles que han venido después.